Muy bien, pues buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? A esta congregación de la Iglesia de la Comunidad de Somis. Este es el Ministerio en Español. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro servicio. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a continuar con nuestra serie que dejamos pausado un momento con motivo a los estudios que tuvimos en relación a la Pascua. Y nuestra serie, recuerden que se llama Recuperando el Primer Amor. Sí, vamos a retomarla y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Cuando tengan Apocalipsis capítulo 2, un fuerte amén, por favor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo 1 al 5. Dice, este es Jesús hablando. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos libremente. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe, nos instruye, nos corrija. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender esta palabra, este mensaje, Señor, este consejo que tú nos das. Y también, Señor, te pedimos gracias, Señor, para poderlo desarrollar. Que seas tú, Señor, el que trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues retomando nuestra serie, Recuperando el Primer Amor, que en realidad, mis hermanos, creo, si están todos de acuerdo conmigo, que en realidad nunca la dejamos, ¿verdad? Nunca dejamos de desarrollar esta serie, ya que de alguna manera todos los estudios que tuvimos de las últimas horas de Jesús nuestro Salvador, sin lugar a duda, mis hermanos, nos tuvieron que haber ayudado a comprender más el amor de Dios hacia nosotros. Sin lugar a duda, esos estudios que tuvimos en la Pascua de las últimas horas de Jesús nos tuvieron que haber ayudado a valorar y a desarrollar un profundo amor por Dios, por nuestro Padre amado, por nuestro Padre eterno y por su Hijo Jesucristo. ¿No lo creen así? Amén. ¿No fue así? Realmente esos estudios, entonces nunca dejamos de desarrollar esta serie, ¿sí? de recuperar el primer amor. Y el tema del día de hoy se titula Las consecuencias de perder el primer amor. Las consecuencias de perder el primer amor. Y bueno, si en realidad los estudios que hemos desarrollado, incluyendo los que tuvimos en la Pascua, han desarrollado en ti o te han ayudado a comprender y a valorar más el amor que Dios te tiene y a que se desarrolle en ti un profundo amor por Dios y por Jesucristo, mis hermanos, debemos de entender que ese amor que hay en tu corazón, ese amor puro, ese amor santo, ese amor sacrificial que decimos tener por Dios, es un amor que proviene de Él. ¿Sí? No es un amor que nosotros podemos fabricar en nuestro corazón ni en nuestros sentimientos. El verdadero amor, el amor sacrificial, lo pone Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. Dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves? Fíjate nada más. Si nosotros decimos que amamos a Dios de una manera sacrificial, de una manera pura, si tú dices que amas a tu esposa y a tu esposo y a tus hijos de una manera sacrificial, si tú amas a tus hermanos de la congregación de una manera sincera y pura, es porque ese amor, mi hermano, se produjo en tu corazón porque Dios lo puso ahí, ¿sí? Y lo puso ahí porque Él te ama, ¿sí? Y porque Él te amó primero,
Por eso tú dices ahora, yo te amo, Señor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado de no descuidar nuestra relación con Dios. Debemos de tener mucho cuidado de no descuidar nuestra comunión con Jesucristo. ¿Sí? Yo sé que he sido muy reiterativo en este punto, ¿sí? Pero no me voy a cansar, de verdad, no me voy a cansar, mis hermanos, de estárselos repitiendo cada vez que tenga oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, mi hermano, que no descuidemos nuestra relación, que no descuidemos nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, con Jesús. Así que, mi hermano, ¿sí? Cuídate de que no te estés enfriando. ¿Sí? Cuídate de que no estés perdiendo tu primer amor. ¿Sí? Porque vamos a ver, y quiero que veas, mis hermanos, las consecuencias que Dios nos advierte si nosotros nos descuidamos y si perdemos nuestro primer amor. Así que te invito a que escuches y que observes cuidadosamente cómo Dios se dirige a la iglesia de Éfeso. Pero estas palabras que Dios le dice a la iglesia de Éfeso no solamente se aplican para la iglesia, sino se aplican de una manera individual y se pueden aplicar de una manera familiar. ¿Ven? Así que fíjense, vamos a ver. Recordando un poquito, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa. Era una iglesia en donde todos los hermanos, el pastor, los líderes, los hermanos de la iglesia eran muy activos, trabajaban, dice, arduamente. Habían desarrollado sus sistemas, sus métodos de evangelización para atraer a la gente a la iglesia, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Y eran muy activos, dice aquí, que habían desarrollado mucha paciencia, que se habían mantenido firmes a pesar de las adversidades que enfrentaban. Habían desarrollado discernimiento para poder detectar o reconocer falsas doctrinas, falsos maestros. Entonces la iglesia de Éfeso era muy activa. Pero vamos a ver lo que les dice Jesús en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti, ¿sí?, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Pero tengo contra ti. ¿Sí? Esa palabra, pero, mis hermanos, significa a pesar de todo. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que le está diciendo Jesús a la iglesia y lo que nos está diciendo Jesús de manera individual y como familias. Dice, pero, es decir, a pesar de todo, ¿sí?, a pesar de que trabajas arduamente, ¿sí?, a pesar de que has resistido las pruebas, a pesar de que te has mantenido firme, a pesar de que, sabes, has desarrollado un discernimiento para reconocer a los falsos maestros y las falsas doctrinas, a pesar de todos tus métodos de evangelización, a pesar de todo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se debe o a qué se debió que la iglesia de Éfeso perdió su primer amor? ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso que incluso el apóstol Pablo en la carta que les escribió destaca o reconoce su fe? Fíjense, en Efesios 1:15, fíjense lo que dice: por esta causa también yo, o sea, hablando Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso en dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, a ver, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? O sea, desde que Pablo reconoce, digamos, desde que Pablo escribe esta carta, ¿no? O sea, desde que la iglesia se fundó, comenzaron a trabajar, se afirmaron en la fe, vemos que Pablo les dice, reconozco su fe en el Señor y el amor que tienen hacia los demás. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia a partir desde ese momento que Pablo le reconoce hasta que Dios le da la revelación al apóstol Juan en Apocalipsis? O sea, en este transcurso de años o de tiempo, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué perdieron su primer amor? ¿A qué se debe que Jesús les haya reprochado a ellos, que tiene contra ellos, que han dejado su primer amor? Y es que la iglesia, mis hermanos, cayó en la rutina, ¿sí? Se volvió una iglesia monótona, ¿sí? Y los líderes de la iglesia, el pastor, los líderes y la congregación le dieron más importancia a la obra de Dios que al Dios de la obra. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué trato de decir? Que la naturaleza humana, mis hermanos, ¿sí?, la carne es capaz de hacer la obra de Dios, pero sin Dios, ¿sí? Es decir, en la carne cualquiera puede predicar, en la carne podemos hacer milagros, en la carne podemos salir y evangelizar, en la carne podemos dirigir la alabanza,
En la carne podemos salir a repartir volantes o tarjetas, etc. En la carne podemos hacer toda la obra de Dios, ¿sí? Pero todo esto, ¿sí?, podemos hacerlo sin que Dios sea la fuerza, sin que Dios sea la fuerza que nos impulsa o que impulse y dirige a la iglesia o a la persona que lo hace. Y déjame decirte algo, mi hermano. Cristo nos está observando. Cristo está mirando la iglesia, ¿sí? Cristo está mirando al pastor, a los líderes, a los hermanos, ¿sí? Cristo te está mirando a ti, Cristo está observando tu familia, ¿sí? Cristo te está observando y Él ve que externamente somos piadosos, ¿verdad? O sea, todos tenemos apariencia de piedad, todos parecemos santos, fieles, ¿sí? Pero también toma en cuenta que Cristo, mi hermano, está viendo todo, ¿sí? Y Él puede percatarse, Él puede darse cuenta que has dejado tu primer amor. Él puede darse cuenta que la iglesia ha dejado el primer amor. Él puede darse cuenta que tu familia y tú has dejado de mirarlo a Él en primer lugar, ¿sí? Pero podemos tener apariencia de piedad y tener una sana doctrina y salir a evangelizar y hacer todas las obras que queramos, mi hermano. Pero Cristo sabe la verdad dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, aparentemente, la iglesia de Éfeso en el exterior estaba bien, ¿verdad? Porque lo leemos, a todo lo que hacía la iglesia de Éfeso, o sea, aparentemente la iglesia de Éfeso estaba bien, pero Cristo, mi hermano, miró el interior del corazón de todos y cada uno de los de la iglesia, empezando por el pastor, porque la iglesia, la carta dice, habla al ángel de la iglesia. El ángel tipifica al pastor, al líder. La palabra ángel significa mensajero, enviado. Entonces, háblale al pastor de la iglesia y dile esto, dice el Señor. ¿Sí? Muchos de nosotros los varones somos el líder de la casa, el líder de la familia, ¿sí? Y Dios también te habla a ti y a cada uno de nosotros individualmente. Entonces Dios ve el corazón, ve el interior de cada uno de nosotros y vio que ellos, que la iglesia estaban trabajando arduamente, ¿verdad? Estaban trabajando arduamente, desarrollando sabiduría, discernimiento, pero estaban trabajando solos. Estaban trabajando en sus fuerzas. Estaban trabajando en sus propios proyectos, en sus propios métodos, en la carne, mis hermanos, en sus propios planes, ¿sí? Y no dentro de los planes y los propósitos que Dios tenía para ellos. Dios tiene un propósito para la iglesia, para esta congregación. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios tiene un propósito para ti en lo personal, en lo individual. Pero si dejamos el primer amor, mis hermanos, ¿cómo vamos a cumplir ese propósito? Si comenzamos a trabajar y a hacer todo en la carne, o sea, realmente nos salimos de los caminos y del propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces es muy importante que consideremos esto, mi hermano, ¿sí? Que empecemos a pensar y a reflexionar si has dejado tu primer amor. Y esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Déjame decir que esto no es algo nuevo. Esto ha sucedido mucho a lo largo de la historia con el pueblo de Dios. Fíjense, vamos a Jeremías rápidamente. En Jeremías capítulo 2, vamos a ver. Jeremías capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 1. Fíjense, ¿ya lo tienen? Cuando tengan, amén, ¿eh? Un amén fuerte. Amén. Amén. Bien. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Versículo 4. Fíjense, vemos que dice aquí Dios, dice, me he acordado de ustedes de su fidelidad. Cuando eran fieles, cuando el pueblo andaba en pos de Dios, en pos de Jehová, en el desierto, ¿verdad? En las aflicciones, en los problemas, en tierra no sembrada, cuando no habían sido prosperados, etc.
O sea, se acordaban de Dios, de Jehová, y andaban fieles en pos de él, ¿verdad? Ahí dice, todos los que le devoraban, todos los que se ponían en contra de ellos, Dios los protegía. O sea, les traía mal a sus enemigos. Versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? A ver, vean esa pregunta. ¿Sí? Es decir, dice Dios, yo me acuerdo que ustedes eran fieles. Me acuerdo cuando ustedes eran fieles, así como mi esposa, como la esposa le es fiel, o el esposo le es fiel a su esposa. ¿Sí? Me acuerdo cuando ustedes andaban en pos de mí, cuando andaban en el desierto, en la aflicción, en sus asuntos, en su necesidad, ¿verdad? Y me buscaban. Eran, dice, santos. O sea, eran apartados para Dios, vivían de una manera apartada para mí, exclusivamente para mí. ¿Sí? Y yo los protegía de sus enemigos y los defendía. Dice, y la pregunta dice, ¿qué maldad? Dice Dios, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Sí? ¿Qué maldad hallaron en mí? Que se alejaron. ¿Sí? Que se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos. Esa palabra vanos significa descarriaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué defecto, qué cosa te hizo Dios? ¿Sí? ¿Qué mal le puedes atribuir a Dios para que tú, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, ¿sí? Te alejes de él y te descarríes? ¿Sí? ¿Qué mal le puedes hallar a Dios para que uno pueda irse tras la vanidad y descarriarse? Entonces, cuando Jesús nos dice que hemos dejado el primer amor, es que nosotros le hemos quitado la preeminencia a Cristo. Le hemos quitado el primer lugar. Le hemos quitado la superioridad y la importancia que Él tiene sobre todas las demás cosas. ¿Sí? Se han alejado de Él. ¿Sí? Se han alejado de Él yéndose tras la vanidad y se volvieron vanos. Es decir, se descarriaron. Por ejemplo, ¿sí? Y debemos de considerar, mis hermanos, que eso en realidad está mal y va en contra de los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús se levantaba, ¿sí? Hemos leído esto, cuando Jesús se levantaba, dice que lo primero que hacía, ¿qué era? Tener comunión con el Padre, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. ¿Sí? Tenemos que entender eso. ¿Sí? Jesús nos da el ejemplo, es nuestro maestro y nos da el ejemplo. Y Él, antes de hacer cualquier actividad, de comenzar sus actividades, dice la Biblia que Él se levantaba todavía siendo aún muy oscuro, y se apartaba a un lugar solitario y comenzaba a orar, comenzaba a tener su relación con su Padre, tenía intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí en la presencia de Dios, Él se presentara como sacrificio vivo, agradable a Dios, y le dijera, Padre, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál es el plan para hoy, Padre? ¿Sí? Y en ese momento, Cristo, antes de decirle a sus discípulos, vamos para acá, ¿sí? Vamos para allá, antes de sanar, antes de sacar, liberar de demonios, antes de predicar el Evangelio, antes de dar un consejo, Cristo pasaba tiempo con Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí en la intimidad el Padre dijera, mira, Jesús, el día de hoy es necesario que te vayas a Samaria porque te vas a encontrar con una mujer y necesito que le empieces a evangelizar y le digas esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Y después de ahí te vas a ir para allá y necesito que ahí prediques y ahí vas a sacar unos demonios y vas a sanar a un ciego que te vas a encontrar en el camino, etc. Es decir, Dios le presentaba y le decía qué es lo que tenía que hacer. ¿Sí? De hecho, Jesús lo dijo, lo que yo hago, no lo hago yo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Pero ¿en dónde Cristo obtenía todo ese conocimiento y esas instrucciones? En la intimidad, en lo secreto, con el Dios. ¿Sí? Entonces, mi hermano, lo que voy es que antes de cualquier actividad que tú te dispongas a hacer, hermano, ¿sí? Antes de que tú te levantes y comiences a plancharle los pantalones a tu esposo y a prepararle el desayuno a tus hijos para irse a la escuela, antes de que tú también te arregles y desayunes para ya irte a tu trabajo y te subas a tu carro, antes de que los jóvenes empiecen a arreglar para ponerse guapos y bonitas y ahí para irse a la escuela, antes de cualquier cosa,
asegúrate de que ya pasaste un tiempo en lo secreto con tu Padre, con Dios, ¿sí? Porque de lo contrario, mi hermano, así tú agarres y empieces a hacer tus actividades y de repente digas, voy a ir a evangelizar y agarres la Biblia y te vayas a evangelizar, te digo una cosa, estarás trabajando en tus propias fuerzas, ¿sí? Estarás trabajando en tus propios métodos de evangelización, ¿sí? Y sí, vas a predicar la palabra y vas a dar un consejo y vas a hablar de la Biblia, sí, y estás trabajando para la obra, pero estás trabajando solo, estás trabajando en tus fuerzas, no está Dios contigo. Y el resultado de trabajar así, de hacer las cosas así, mi hermano, es de que a la larga, poco a poco, se va a ir enfriando tu primer amor, ¿sí? Se va a ir enfriando tu primer amor. ¿Por qué? Porque vas a crear tus métodos, tus sistemas, tus proyectos, ¿sí? Y aunque hables de la palabra, aunque digas, ¿verdad? Pero estoy trabajando para la obra, sí, pero lo estás haciendo en tu carne, ¿sí? No lo estás haciendo guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, donde Dios es la fuerza, lo que te impulsa a hacerlo. Así que solo quiero que recuerdes, mi hermano, que lo más importante para un hijo de Dios es amar a Dios con todo su corazón, con toda el alma y con toda la mente. Eso es lo más importante para un hijo de Dios. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? Que debes de amar a Dios, ¿cómo? Con todo su corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si nosotros no hacemos esto, mis hermanos, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, estaremos cayendo en la esfera de la religiosidad, ¿sí? Es decir, estaremos haciendo la obra de Dios sin tener comunión con Dios. ¿Sí me explicó? Y seremos religiosos nada más, ¿sí? Hacer obras de manera automática, sistemática, no es porque yo sé que tengo que predicar, porque yo sé que tengo que venir aquí cada domingo a darles un mensaje, porque la hermana tiene que dirigir la alabanza y tiene que escoger las alabanzas y las escogen así nada más, o el hermano hace esto, o los hermanos hacen el otro. Automático. Esto es religión. ¿Sí? Eso es religión. Y nosotros no debemos ser religiosos, debemos de tener una comunión con Dios y prevalecer en el primer amor, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, de verdad, cuiden su comunión con Dios, cuiden la intimidad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no es lo que te mueve, el amor de Dios que Él ha puesto en ti, porque Él te ha amado primero, no es lo que te mueve, lo que te impulsa, híjole, mi hermano, tarde o temprano te vas a ver que has perdido tu primer amor. Y vas a ver las consecuencias de perder el primer amor. Veamos, continuemos, seguimos en Apocalipsis. Y vemos en segundo lugar que Jesús le da a la iglesia una exhortación muy severa, pero también llena de amor. Dice el versículo 5, dice, bueno, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto, ¿sí? Dice, de dónde has caído. Fíjate lo que nos está diciendo Jesús, hermano. Recuerda, haz memoria, ¿sí? Recuerda de dónde has caído. La palabra caído, para los que les gusta escribir, se traduce de la palabra griega Egipto. E-K y latina, perdón, E-K-P y latina P-T-O. Egipto, ¿sí? Y significa, fíjate, significa salir del curso, dejar de ser o fallar. Fíjate nada más lo que significa caído, ¿sí? Ahora, un punto. Jesús está diciendo a la iglesia que están caídos, ¿sí? Que están en el suelo, ¿sí? Entonces, quiero que veas y entiendas bien lo que el Señor Jesús le está pidiendo a la iglesia que haga, que nos está pidiendo a nosotros, a ti, que hagas. Jesús está diciendo, a ver, piensa, haz memoria, ¿sí? Haz memoria dónde, cómo y cuándo comenzó tu caída. ¿Dónde, cómo y cuándo te saliste del curso, te saliste del propósito y de la voluntad que yo tenía para ti? ¿Sí? Piensa, a ver, haz memoria, ¿hace cuántas semanas o meses dejaste de ser fiel? ¿Sí? Piensa,
Recuerda, a ver, hace cuántas semanas o meses comenzaste a fallarme. ¿Sí? Comenzaste a salirte del curso, del propósito, comenzaste a ser fiel, empezaste a fallar. ¿Por qué? Porque ya no soy el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Reconoce, a ver, en qué momento empezó tu caída. A ver, recuerda ese momento, mi hermano, mi hermana, recuérdalo. A ver, haz memoria. ¿Qué fue lo que hizo que perdieras tu primer amor? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que te salieras del propósito de Dios? ¿Qué fue lo que provocó que tú comenzaras a fallarle a Dios? ¿Sí? ¿Fue el negocio que tienes? Ese negocio que tanto querías y que ahora te está absorbiendo todo el tiempo, que ni siquiera tienes la oportunidad, según tú, de pasar un tiempo en lo secreto con Dios. ¿Qué fue lo que provocó tu caída? O sea, la posición en tu trabajo, ya te promovieron y ahora ya lograste ser supervisor o mayordomo, ¿verdad? Y ahora como ya eres supervisor, mayordomo, y ya tienes un mejor trabajo, más responsabilidad, ahora ya no tienes tiempo para pasar, para dedicarle a Dios. ¿Sí? Tal vez las responsabilidades del hogar, eso ha hecho que ya hayas caído. El atender a los hijos, la familia, el hogar, los quehaceres, la comida, todas las actividades que tienes, ¿no han provocado que ya le falles a Dios? A ver, recuerda, haz memoria. Las actividades recreativas, las amistades, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho que tú hayas comenzado a caer, que hayas comenzado a fallar, que te hayas salido del propósito de Dios? ¿Qué es lo que provocó que tú dejaras de serle fiel a Dios, que le hayas dejado de dar el primer lugar en tu vida? ¿Sí? Recuerda, mi hermano, porque esa es la instrucción que Dios nos está dando. Recuerda, haz memoria. ¿Sí? ¿Dónde empezó tu caída? ¿Sí? Y podrás decir alguno, sí, pastor, pero sigo sirviendo al Señor. ¿Sí? Estoy haciendo cosas para la obra. ¿Sí? Voy cada domingo a la iglesia. Pero el punto no es, mi hermano, que sigas haciendo la obra de Dios. El punto no es de que sigas viniendo a la iglesia o no. El punto, mi hermano, es de que todo lo que hagas, ¿sí? En todo lo que hagas te asegures, ¿sí? que lo estás haciendo impulsado por la fuerza, el amor, la sabiduría y la inteligencia que Dios te da a través de tener una relación con Él, a través de tener intimidad con Él en lo secreto del Señor. ¿Por qué? Porque separados de Él, dice, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagas, asegúrate que lo estás haciendo con Dios, porque separado de Él no vas a poder hacer nada, mi hermano. Y es que, mi hermano, recuerda que es en la intimidad con Dios, que es en lo secreto del Señor, es ahí en ese momento, esos 10, 15, 20, 30 minutos que tú le dedicas a Dios antes de cualquier otra cosa, en lo secreto, es ahí donde se intensifica y se fortalece tu amor por Dios. ¿Sí? Es ahí donde el Señor te fortalece, te da paz, te da sabiduría, te da conocimiento. Es ahí donde el Señor fortalece e intensifica tu relación con Él, ¿verdad? Es donde crece tu amor por Dios. Dice 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fíjate nada más. Tú dices amar a Dios, ¿verdad? ¿Amén o no? ¿Sí? Bueno, pues si tú dices amar a Dios, lo tienes que amar con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu alma, con todo tu ser, ¿sí? Y si tú amas a Dios de esta manera, entonces lo estás obedeciendo, ¿sí? Y si tú lo estás obedeciendo y lo estás amando con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, entonces ten la seguridad de que Dios te conoce, ¿sí? Porque dice, si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él, ¿sí? Y amar a Dios significa amarlo con todo lo que somos, con todo nuestro ser, es obedecerlo. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Ves, mi hermano? Dice Dios, yo amo, escucha, fíjate lo que dice, yo amo, dice el Señor, a los que me aman, a los que me obedecen, a los que me aman con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. A eso yo los amo. Y me van a encontrar los que temprano me buscan. Fíjate,
O sea, los que temprano. O sea, si tú ya después a las 9 de la mañana, te levantas a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y te acuerdas de Dios ya como a las 8:30, 9 que vas a entrar a tu trabajo, pues ya, o sea, ya. ¿Sí me explico? O sea, ya no lo buscaste temprano, ¿sí? O sea, ya no tuviste comunión con el Señor antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y mi hermano, ese es el punto, o sea, que tenemos que hacer el hábito de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Primeramente, antes que todo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, quiero que de verdad nos quede bien entendido que podemos hacer mil cosas para la obra de Dios. ¿Sí? Podemos tener mucha teología. ¿Sí? Puedes tener mucha teología, mucho conocimiento de la Biblia. ¿Sí? Puedes tener tus propios métodos y crear métodos de evangelización y tener los mejores sistemas de evangelización que puedan existir. ¿Sí? Podemos ser expertos para detectar falsas doctrinas y falsos maestros. Podemos ser muy espirituales. Pero recordemos, mi hermano, lo que dice 1 Corintios 13. Acompáñenme. 1 Corintios 13. Versículo 1. Y lo sabemos, mi hermano, pero hay que recordarlo. Fíjate, podemos ser espirituales y hacer las obras para la obra y tener mucho discernimiento y ser muy espirituales y tener una gran teología. Pero dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ya ves, palabra, teología, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, debemos de entender que tenemos que mantener vivo nuestro primer amor. Porque sin el amor nada sirve. Podemos hacer todas las grandes obras. Podemos ser muy espirituales, tener mucha teología. Podemos entender todos los misterios. Pero sin amor, dice aquí que nada somos, de nada nos sirve, de nada nos vale. ¿Sí? Y recuerden lo que Jesús enseñó, mis hermanos, que llegará un momento en el que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, y en tu nombre trabajé arduamente, vas a decirle, Señor, y en tu nombre evangelicé mucho, y yo creé muchos sistemas de evangelización, y Señor, y en tu nombre yo resistí y estuve firme. Y en tu nombre yo detectaba y sabía reconocer, Señor, a los falsos maestros y les dije mentirosos. En tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apártate de mí. Nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Y por qué no te conoció Dios? Porque no le amabas. Porque no le amabas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque acabamos de leer que dice que si alguno ama a Dios, es conocido por Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, mis hermanos, tenemos que estar seguros de que lo estamos haciendo con Dios y no en nuestras propias fuerzas, no bajo nuestros propios métodos, siempre manteniendo vivo el primer amor. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué Dios quiere que recordemos el momento en que caímos? A ver, ¿por qué Dios quiere? Jesús le está diciendo a la iglesia, recuerda, por tanto, a ver, haz memoria, por tanto, ¿dónde comenzaste a caer? ¿De dónde el momento en que caíste? ¿Por qué Cristo quiere que recordemos el momento en que caímos? Bueno, para no volverlo a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no recordamos, si nosotros no hacemos memoria, ¿dónde comenzó nuestra caída? ¿Sí? ¿Dónde te comenzaste a apartar del propósito de Dios? ¿Dónde dejaste de ser fiel? ¿Sí? Si tú no recuerdas el momento, ¿sí? ¿Cómo, cuándo y dónde? Mi hermano, ten la seguridad que vas a volver a cometer el mismo pecado. ¿Sí? Ten la seguridad. ¿Sí? O sea, por eso dice Dios, a ver, recuerda. Entonces, ve lo que Jesús quiere que hagamos, mis hermanos. Quiere que recordemos dónde comenzamos a desconectarte.
sea, recuerda dónde comenzaste a desconectarte de mí, dice el Señor. ¿Sí? Recuerda cómo, en qué momento, en qué lugar empezaste a dejarme en segundo o tercer lugar en tu vida. A ver, recuerda. ¿Sí? Haz memoria. Es importante que lo hagas, ¿sí? Para que tú detectes el momento, el hecho, la ocasión de cuando tú comenzaste a dejar a Cristo en segundo o tercer lugar, cuando te comenzaste a desconectar de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que tú recuerdes, ¿sí? y identifiques ese momento, ten por seguro, mi hermano, ten por seguro que te va a doler, ¿sí? Te va a doler, te tiene que doler, ¿sí? Y venimos al siguiente paso. Dentro de la exhortación se verá que Dios le da a la iglesia, vemos el amor y la misericordia de Dios, pues Jesús le dice a la iglesia, arrepiéntete, ¿sí? Volviendo a Apocalipsis, dice, arrepiéntete, ¿y qué? Y haz las primeras obras, ¿sí? Fíjate, Cristo le está diciendo, veamos la secuencia, ¿eh? Cristo le está diciendo a la iglesia, tengo algo contra ti, que has perdido, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice, recuerda, haz memoria, dónde, cómo y cuándo comenzó tu caída. Dónde, cómo y cuándo comenzaste a desconectarte de mí. Dónde, cómo y cuándo me dejaste, dejé de ser el primer lugar en tu vida y fui el segundo, el tercero o el cuarto lugar de importancia en tu corazón y en todo lo que haces. Y dice el Señor, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Esta palabra, arrepiéntete, es la palabra griega metanoia. Metanoia. Así con E-A al final. Metanoia. Y significa, escucha, significa pensar diferente. Pensar diferente. Es decir, esta palabra nos da la idea de que moralmente debes de sentir un dolor, moralmente debes de sentir una pena, ¿sí? Moralmente tu corazón, tu alma se debe de abatir por el pecado, ¿sí? Porque reconoces que has pecado, ¿sí? Entonces en ese momento cuando tú reconoces que has pecado, comienza a cambiar tu manera de pensar en cómo estás llevando tu vida. O sea, como el hijo pródigo, ¿sí? Que recuerdan el hijo pródigo, ¿no? Que de repente hubo un momento en el que él se arrepintió, él reconoció todo lo que había hecho, reconoció sus errores, sus malas decisiones y se arrepintió y cambió su manera de pensar. Él empezó a ver y dice, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. ¿Sí? Ahí reconoció, ¿sí? Y cambió su manera de pensar, se arrepintió. Iré con mi padre y le pediré perdón. ¿Sí? Eso es arrepentirse, es reconocer, y así comienza el arrepentimiento. Arrepentirse es reconocer que estás mal. ¿Sí? Tienes que reconocer que estás mal. Tienes que reconocer que has pecado. ¿Sí? Tienes que reconocer que has tomado malas decisiones. Y tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que arrepentirte y tienes que recomponer el camino, ¿sí? Pero comienza reconociendo que has dejado tu primer amor, ¿sí? Por eso dice el Señor, a ver, recuerda, haz memoria, ¿sí? ¿Dónde has caído? Y arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, reconoce que no soy el primer lugar en tu vida, reconoce que has puesto otras cosas por encima de mí. Reconoce que te has desconectado de mi presencia, de mi intimidad, has descuidado nuestra relación. Reconócelo. A ver, haz memoria. ¿Dónde empezó eso? ¿Cómo fue? ¿Por qué te enfriaste el primer amor? Y arrepiéntete. Si cambia tu manera de pensar, reconoce. Y cambia tu manera de pensar. Por lo tanto, mi hermano, a ver, haz memoria. Haz memoria, de verdad, te invito, ¿sí?, a que hagas memoria. ¿Dónde comenzaste a caer? A ver, ¿dónde te saliste del curso, del propósito de Dios? ¿Dónde dejaste de serle fiel a Dios? ¿Dónde fallaste? Y de verdad te invito a que te arrepientas. Cambia tu manera de pensar acerca del pecado.
Cambia tu manera de pensar acerca de cómo estás dirigiendo tu vida, de las decisiones que estás tomando, de cómo te estás comportando. De verdad, hazlo, mi hermano. Porque si no, dice el Señor, ahorita vamos a ver, la advertencia es muy severa, ¿sí? Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿Qué significa? ¿Sí? Que vuelvas a trabajar arduamente, que vuelvas a evangelizar, que vuelvas a predicar, que vuelvas a tener esa sabiduría, ese discernimiento, que te mantengas firme. Vuelve a hacer las primeras obras, pero ahora asegúrate de que lo estás haciendo con Dios. Asegúrate que lo estás haciendo con Dios. Y haz las primeras obras, porque si no, dice a continuación, vemos la advertencia que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia. Y recuerda que es a la iglesia en general, al pastor, a los líderes, a ti de manera personal, individual y a tu familia. ¿Sí? Ve la advertencia, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjate nada más, mi hermano. O sea, ve la consecuencia, ¿sí?, de no arrepentirte. Ve la consecuencia de no cambiar tu manera de pensar. ¿Sí? Fíjate, el Señor vendrá pronto a ti y quitará tu candelero de su lugar. ¿Eso quieres? Wow, o sea, de verdad, mi hermano, es para pensar y meditar, ¿eh? Así que fíjate, hemos visto cómo Jesús exhorta a la iglesia en general, a cada uno de nosotros, individual, familiarmente, y nos dice, a ver, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Sin embargo, puede ser que incluso aquí, dentro de nosotros, va a haber personas que no estén escuchando. ¿Sí? Va a haber personas que no quieran escuchar. Va a haber personas que no se quieran arrepentir. ¿Sí? Y quiero que consideres muy bien lo que el Señor está diciendo. Porque el Señor dice, si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero? Es una lámpara. ¿Sí? Es una lámpara. La lámpara que habla aquí en Apocalipsis es una lámpara que tenía 7 candeleros, ¿verdad? 7 piezas. ¿Sí? Se le llama el menorá. Ahora, ¿qué representa esa lámpara? Representa las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20, ahí dice, representa las 7 iglesias. Ahora, en Mateo 5, si me acompañan a Mateo, en Mateo capítulo 5, Jesús, hablando con sus discípulos, les explica la función de este candelero o de esta lámpara. Cuando tengan Mateo 5, versículo 13. ¿Lo tienen? Así, escuchen bien, mis hermanos, porque en verdad la advertencia, la consecuencia de no hacer memoria, de no recordar, de no reconocer y de no arrepentirnos es de verdad muy grave. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bueno, vamos a ver aquí, fíjense. No voy a tomar mucho tiempo, pero sí es importante hacer un comentario acerca de esto. Aquí Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es un elemento y dentro de sus muchas funciones y beneficios ayuda a conservar los alimentos, evitando que se descompongan o evitando su corrupción y descomposición de una manera rápida, ¿verdad? O sea, todos sabemos eso. Cuando tú vas a la carnicería y en el momento que matan a la res, en ese momento comienza un proceso de descomposición, ¿verdad? Y tú agarras tu trozo de carne y le echas sal, ¿sí? Y la puedes meter al refrigerador y vas a prolongar el buen estado de esa carne. O sea, vas a evitar que se eche a perder de manera rápida. Dice Jesús que nosotros, tú, eres la sal de la tierra. Es decir, Jesús nos está dando una función, un trabajo. ¿Cuál es? Evitar que las personas se corrompan más
de lo que ya podrían estar. ¿Sí me explico? O sea, nuestra función es evitar que estas personas se perviertan o se echen a perder más rápido de lo que podrían echarse a perder si nosotros no hacemos algo. ¿Sí? Por ejemplo, en tu familia tú tienes familiares que no son cristianos, ¿verdad? Y que viven como quieren, haciendo lo que quieren y lo que se les antoja, hablando como quieren y actuando como quieren. En tu trabajo también tienes compañeros y compañeras que se comportan, ¿verdad? Como les da la gana. En tu escuela, en la escuela, los jóvenes, ¿verdad? También tienen sus compañeritos y compañeritas que tampoco son cristianos, ¿verdad? Y que comienzan a hacer cualquier cosa. Bueno, si tú a un familiar, ¿verdad? A un familiar o a un compañero o compañera de tu trabajo, si tú a ese familiar o a ese compañero o compañera, tú te das cuenta que ese compañero o esa compañera está a punto de tener un amante o de irse con otra mujer o con otro hombre que no es su esposo o su esposa, y tú te estás dando cuenta que tu primo está cayendo o va a caer en adulterio, si tú no haces nada, mi hermano, o sea, no eres sal, ¿sí? Por ejemplo, si tú en la escuela, ¿sí?, tienes compañeritos o compañeritas que tú te estás dando cuenta que ya comenzaron a drogarse, que ya comenzaron a tomar, a alcoholizarse, si tú te has dado cuenta que tus compañeros con los que te contabas ya están inclinándose por las pandillas, ¿sí?, ya están comenzando a robar, ¿sí?, si tú te das cuenta del pecado de esas personas y tú no haces nada, mi hermano, déjame decirte que entonces no estás funcionando como la sal. Y esas personas se van a seguir corrompiendo, se van a seguir pervirtiendo, y si se mueren en sus pecados, se van a ir al infierno. ¿Sí? ¿Y quieres que te diga una cosa? Es muy probable que Dios ponga sobre ti la sangre de esas personas. ¿Por qué? Porque tú sabías que tu primo, tu prima, tu amigo, tu amiga estaban a punto de cometer un pecado y no estorbaste ese pecado. ¿Sí? Porque tú no les dijiste, conociendo la palabra de Dios, tú no les dijiste, ¿sabes qué? Eso está mal, primo. No hagas eso, primo. Estás engañando a tu esposa y Dios aborrece eso, primo. Y si tú te mueres en adulterio, te vas a ir al infierno. Compañerito, compañerita, no hagas eso. ¿Sí? O sea, no te drogues, no hagas eso. Mira, la Biblia dice, Dios te ama, y la Biblia dice que el que hace esas cosas, Dios lo aborrece. No, hay otras salidas. Si tienes problemas, vamos a orar. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que funcionar como la sal. ¿Para qué? Para que estas personas no se corrompan más de lo que ya podrían estar echadas a perder. ¿Sí? Es decir, fíjate, dice Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Es decir, cuando un cristiano deja de funcionar como la sal, ¿sí?, cuando no te importa el pecado y te quedas callado, mi hermano, es decir, cuando tú ves a tus amigos, por ejemplo, tú ves a tus amigos en el trabajo que ya están planeando el reventón, ¿verdad? Vámonos, hoy es viernes, ya nos pagaron, vámonos de cotorreo a reventarnos, vamos a llevarnos a las secretarias, o vámonos con las mujeres de ahí de la vida alegre, ¿sí? Vámonos. Y tú estás ahí escuchando eso y no dices nada, no dices, oigan, compañeros, tranquilos, miren, ustedes están casados, yo les recomiendo que no hagan eso, compañeros. ¿Por qué? Porque está mal, están dañando sus matrimonios o sus hijos. La Biblia dice esto, Dios dice esto, el otro. Si tú no haces eso, si no te duele el pecado, si llegan tus familiares a tu casa, ¿verdad? Tus cuates a tu casa, tus familiares a tu casa, y ahí en la sala de tu casa comienzan a hablar groserías, comienzan a decir obscenidades enfrente de tus hijos, de tu esposa, y tú te quedas callado, mi hermano. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿No dices que tú y tu casa servirán a Jehová? Pero si llegan tus familiares, tus amigos, y ahí en la sala de tu casa comienzan a hablar tonterías, groserías, obscenidades, sacan la de tequila, las caguamas y se comienzan a tomar, y están tus hijos presentes, tu esposa presente, y tú no le dices, a ver, primo, ¿saben qué? Cálmense. ¿Sí? Aquí en mi casa no se habla de esa forma. Aquí en mi casa se respeta. No vas a hablar groserías enfrente de mis hijos.
¿sí? Y aquí no se va a tomar, ¿por qué? Porque aquí dice, mira, aquí dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Así que, mi primo, si no te gusta, retírate, ¿sí? Pero mi casa se respeta, porque mi hogar es santo. Pero si tú no dices nada, si te quedas callado, ¿sí? Si no te importa el pecado, mi hermano, dice aquí que no estás funcionando como la sal, y dice Jesús que no sirves para nada. No sirves para nada, ¿sí? ¿Recuerdan cuando llevamos el estudio de los verdaderos discípulos? Dice ahí que nosotros seremos testigos de Jesús, es decir, seremos mártires, personas que están dispuestos a morir por sus convicciones. Pero si tú no estás dispuesto a hablar de Cristo, si tú no estás dispuesto a defender a Cristo, mucho menos, mi hermano, vas a estar dispuesto a morir por Él, ¿sí? Él dice que, si tú no haces nada, cuando ves el pecado, si tú no hablas, si tú no dices nada, si no eres sal de la tierra, dice, no sirves para nada, sino más que para una cosa, para ser echada y pisoteada por los hombres. ¿Qué significa? Que las personas se van a burlar de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están tus cuates, ¿verdad? Y tú estás ahí en medio, ahí en el comedor, y tus cuates hablando tonterías y planeando el reventón, y tú ahí riéndote de los chistes groseros también, ahí, y vete, Gutierritos, vámonos, y ahí vas, ¿verdad? Ahí vas también. Bueno, pues los acompaño un ratito. Oye, ¿pero no eres cristiano? ¿No te va a regañar el pastor? Pues sí, voy a la iglesia, pero no soy fanático. Ahí vas tú también, ¿sí? No sirves para nada, entonces. Y te voy a decir una cosa, si tú eres de esos, mejor ni digas que eres cristiano, ¿sí? Porque estás desprestigiando al gremio, ¿verdad? Entonces, no, de verdad, ¿sí? Tienes que aborrecer el pecado, tienes que ser sal de este mundo. Tienes que ayudar a las personas que te rodean a que no se corrompan más, a tus compañeros, familiares, en la escuela, en el trabajo, donde estés. Tienes que decirles, eso está mal, eso es pecado y Dios lo aborrece. Ahora, cuando lo digas, también hay que ser sabios y prudentes. Por eso ya ven qué importante es que antes de todo, tener comunión con Dios para que te dé sabiduría, prudencia, palabra. Porque si no tienes esa comunión con Dios, esa intimidad, antes que cualquier cosa, vas a llegar con la Biblia y los vas a agarrar. Y les vas a empezar a decir de todo, ¿verdad? Pecadores, se van a ir al infierno, adúlteros, se van a quemar en las llamas del infierno. O sea, no, hombre, te van hasta corretear por todo el campo y toda la empresa, ¿eh? No, o sea, hay que ser sabios y prudentes también. Y eso lo obtenemos en la intimidad, en lo secreto, ¿sí? En lo secreto. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Dice versículo 14. Ustedes, vamos a acabar, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escucha lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son luz. Somos luz, mis hermanos. ¿Sí? Pero lamentablemente muchos cristianos están como dice Jesús aquí, debajo de la mesa. Ahí están, escondidos debajo de la mesa, ahí sí, para que nadie se dé cuenta que eres cristiano. ¿Sí? Son discípulos de José de Arimatea. ¿Se acuerdan? El que decía que era discípulo de Jesús, pero a escondidas, porque tenía miedo de los fariseos. O sea, muchos son discípulos de él, son cristianos de la secreta, ¿verdad? Porque nadie sabe que son cristianos, ni en tu trabajo, es más, ni tu familia a veces sabe que eres cristiano, ni en la escuela saben tus compañeros que, ay, mira, él es cristiano, ay, mira, ella es cristiana. No, nadie sabe, ni tus vecinos saben que eres cristiano, ni en el trabajo, ni en ningún lugar saben que eres cristiano. ¿Por qué? Porque nunca hablas de Cristo, porque nunca exhortas a nadie, porque nunca le das un consejo a nadie, porque nunca te preocupas por el pecado, porque no eres sal ni eres luz. ¿Sí?
¿Y por qué? Porque no eres sal ni eres luz. ¿Por qué? Porque no tienes el testimonio. ¿Sí? Y si lo fuiste, si algún día fuiste sal y fuiste luz, ¿por qué te desvaneciste? ¿Por qué te desvaneciste? ¿Por qué se extinguió esa luz que había en ti? ¿Por qué? Porque has perdido o has dejado tu primer amor. ¿Sí? Regresamos a Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 2:5. Dice, si no haces todo esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa que Cristo venga a ti y que quite tu candelero, tu luz de su lugar? Significa que vas a perder tu testimonio. Vas a perder tu identidad. Vas a perder quién eres delante del mundo. ¿Sí? O sea, si tú no te arrepientes, escúchame bien, hermano, ya vamos a acabar. Escúchame bien. Si tú no recuerdas, si tú no haces memoria dónde comenzó tu caída, ¿sí? Y si tú no te arrepientes y no te vuelves a enamorar de Cristo, ¿sí? Créeme, mi hermano, que te vas a volver un hombre religioso, mecánico, vas a ser un cristiano robotizado y tu testimonio ante el mundo lo vas a perder. Lo vas a perder, ¿sí? O sea, vas a perder tu identidad como hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿eso quieres? ¿Eso quieres, hermano? ¿Quieres que Cristo venga a ti? O sea, ¿quieres seguir igual, alejado de Dios, desconectado de Él, haciendo muchas obras, recuerda, haciendo de todo, pero sin Dios? ¿Y quieres que Él venga a ti y quite tu candelero, quite tu testimonio? ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser un cristiano apagado. Apagado ahí, ay, sin ganas, sin energía, viniendo a la iglesia, pues nomás porque pues, tengo que ir todo religioso ahí, pues voy a la iglesia, ahí, ay, pues tengo que predicar, pues ahí voy a preparar el mensaje, a ver qué les digo a los hermanos, así todo. Un cristiano apagado, serás un cristiano sin propósito, ¿sí? En la vida, no vas a ser sal ni luz, vas a ser un cristiano amargado, ¿sí? Va a ser un cristiano que siempre se esté quejando de todo, ¿sí? Quejumbroso. Va a ser un cristiano que critica a todo y a todos. O sea, nada le parece, todo critica. Ay, que el pastor, que el hermano, que la hermana, que esto, que lo... O sea, criticón de todo y de todos. Amargado, apagado. ¿Quieres ser la burla de todos los que te conocen? ¿Quieres que todos seas echado para que todos te pisoteen ahí? Ah, mira, no queda cristiano. Mira, ya no es cristianita. ¿Sí? ¿Eso quieres? Les pregunto, ¿eso quieren? No. ¿No? Entonces, mediten, tomen el consejo que Dios nos está dando. ¿Sí? Y les doy un consejo más, el que Pablo le dio a Timoteo. Fíjense, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Consideren este consejo, mis hermanos. Consideren este consejo. Dice, por lo cual, dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, mi hermano. Avívalo. Échale airecito. Avívalo, que se vuelva un fuego ardiente. ¿Sí? Aviva el fuego que hay en ti. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ya ves? Aviva el fuego y no te avergüences. Avívalo. ¿Sí? Entonces, fíjate, mi hermano. Tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese momento recibiste el Espíritu Santo. Y en ese momento que tú recibiste y fuiste sellado con el Espíritu Santo, se encendió en ti un fuego. Una llama. ¿Sí? Un fuego de amor, de pasión y fe por Dios. Es el amor que Dios ha puesto en ti. Avívalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
evitar que se apague. Avivarlo más y más y más y más, teniendo comunión con Dios, leyendo su palabra, haciendo las buenas obras. Aviva el fuego, que sea más intenso, para que tu vida no sea una simple llamita, una simple velita, sino para que tu vida sea una antorcha. Tu vida tiene que ser una antorcha, tu testimonio tiene que ser una antorcha, como fue el testimonio de Juan el Bautista, de Pablo, Pedro, Juan y de todos esos grandes hombres que alumbraron a la generación que les tocó vivir. Así debemos de ser nosotros, antorchas, no velitas. ¿Sí? Que con un soplidito ya se apagan. ¿Sí? Tienes que ser una antorcha que alumbre la vida de las demás personas. Pero eso solamente lo vamos a conseguir, mis hermanos, avivando el fuego de nuestro primer amor. ¿Sí? Así que recuerda pues dónde has caído. Recuerda dónde comenzaste a apartarte del propósito de Dios. Recuerda dónde dejaste de serle fiel. Recuerda cómo y cuándo y dónde Jesús dejó de ser el primer lugar en tu vida. Y arrepiéntete. Arrepiéntete y comienza a hacer de nuevo las primeras obras. Vuélvete a enamorar de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Posiblemente muchos el día de hoy se van a dar cuenta que están desconectados de ti. Tal vez muchos hoy van a recordar, van a hacer memoria dónde, cómo y cuándo comenzaron a caer. Dónde, cómo y cuándo comenzaron a apartarse de tu propósito y comenzaron a fallarte y comenzaron a poner tantas cosas en primer lugar, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Perdónanos por ser negligentes, por no reconocer, Señor, este amor que tú has puesto en nosotros. Porque tú nos has amado, y si nosotros decimos que te amamos, es porque tú nos has amado primero. Y nos has amado de tal manera, Señor, que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ayúdanos, Señor, a reconocer, pues, Padre, que nos hemos equivocado, a reconocer que te hemos fallado, a reconocer que hemos pecado, y ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cambiar, Señor, a recomponer nuestro camino. Como el hijo pródigo que dijo, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre, ahí tenía pan, ahí me iba bien, tenía seguridad, tenía confianza, tenía protección. Pero por mis malas decisiones, ahora estoy viviendo y pasando lo que está aconteciendo en mi vida. Iré pues hoy de regreso a mi Padre y le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra Él. Así, Padre, ayúdanos a que nosotros de verdad reconozcamos nuestra maldad y nuestros pecados y que nos arrepintamos porque te necesitamos, Señor. Ayúdanos a hacer pues las primeras obras de nuevo, es decir, a enamorarnos nuevamente de ti y que ahora todo lo que hagamos a partir del día de hoy lo hagamos seguros de que tú, Señor, nos estás dirigiendo, que ese amor que tú has puesto en nosotros es lo que nos impulsa a hacerlo, porque somos sal de la tierra y luz de este mundo, Señor. Y no queremos, Padre, que tú vengas a nuestra vida y nos quites el candelero de nuestro lugar. No queremos perder nuestro testimonio, no queremos perder, Señor, nuestra identidad como hijos tuyos. Ayúdanos, pues, Padre, a ser antorchas. Así como tú encendiste a Pablo, a Pedro, a Juan y todos esos grandes hombres, Señor, que tú has levantado y que han alumbrado la vida de tantas personas. Así debemos de ser nosotros, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor, en todo momento. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje y los que escuchan este mensaje por las redes sociales, que les bendigas, que redargullas su corazón, que les instruyas y les corrijas para que ellos puedan reconocer, hacer memoria y arrepentirse, Señor, y que ahora ellos sean
hombres victoriosos y mujeres victoriosas, que sean sal y luz de este mundo, a nuestros jóvenes también, allá en sus escuelas, Señor, que puedan alumbrar la vida de sus compañeros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios. Así que Dios les bendiga.